para empezar a hablar del derecho, porque creemos que es una realidad como anterior al derecho. Es el fundamento, la causa, el porqué, la justificación del derecho es la existencia de la persona. Hay una famosa definición del jurista hermogeniano en la época del derecho romano, recogida en el Digesto, que dice: por causa del hombre se ha constituido el derecho, y es exactamente así, en estricta verdad. Hay derecho porque hay personas. O Heráclito, el famoso Heráclito, que decía que son dioses mortales, que la persona es un dios mortal. De alguna forma esto lleva a la conclusión, un poco apresurada, pero no podemos detenernos mucho, de que todas las culturas y todos los sistemas filosóficos de alguna forma o de otra le han dado al concepto de persona un rol central, ¿sí? Dicho de otra forma, el concepto de persona ha sido un rol central, ha tenido un rol central en las culturas y en los sistemas de pensamiento occidentales al menos, ¿sí? Y se da otra característica de la persona que tiene que ver mucho con lo jurídico, y tiene que ver con otro adagio así latino que dice ubi societas ibi ius, ¿sí? Donde hubo sociedad hay derecho, y este es otro gran axioma, si se quiere. El derecho existe en la vida social, no existe considerando a la persona desde un punto de vista aislado. Esto da como nota o como característica del derecho la alteridad, ¿sí? El reconocimiento de un otro. Eso es alteridad, reconocer la existencia de un otro con mi misma jerarquía, con mis mismos derechos, con mi mismo estatuto, con mi misma dignidad y demás, pero con el que obviamente entablo relaciones jurídicas. Y hay una dificultad adicional que veremos cómo queda solucionada o no respecto de este tema, y es la que señaló algún autor como esta dicotomía que se da con la persona, que por un lado hay consideraciones de orden individual o singulares, es esta persona con estas características físicas, con estas características psicológicas, que vive en el contexto de esta familia, en esta circunstancia histórica, bajo estas premisas culturales y demás. Es decir, hay un aspecto individual cuando hablamos de la persona, pero también hay un aspecto universal cuando nos referimos al concepto de persona. Es decir, en el mismo concepto de persona hay un componente o una instancia de individualidad, de exclusividad, con otro de universalidad. ¿Cómo se resuelve, ¿sí? O cómo se combina esta? En principio parecieran opuestos. Individual se opone a universal, ¿sí? Entonces, ¿cómo combinemos o cómo se resuelva, ¿sí?, esta dialéctica entre lo individual y lo universal en el concepto de persona? Es algo que tendremos que ir descubriendo con el avance de la unidad. Bien, ustedes habrán leído una serie de etimologías de la palabra persona. Las definiciones etimológicas a mí no me importan mucho en sí mismas, porque las definiciones etimológicas son definiciones nominales, es decir, no describen a la realidad que pretenden definir, sino que describen y se quedan con la evolución del nombre de la cosa, es decir, estudian por qué se llama así, por qué la persona se llama persona. Y suelen ser importantes o tener alguna utilidad estas indagaciones formales o etimológicas, ¿sí?,
porque de alguna forma nos dan una pista de qué quiere decir la definición real. Es decir, cuando vemos por qué a lo largo de siglos las personas, los sujetos, le han puesto determinado nombre a determinado aspecto de la realidad concreta, bueno, eso nos da una pista o un avance de qué puede ser la realidad concreta, pero no deja de ser una definición nominal, es decir, que se queda con la etimología de la palabra y que no avanza sobre la definición real o material, en nuestro caso de persona. Más allá de las distintas disquisiciones sobre cuál es la etimología de la palabra, todas ellas de alguna forma nos llevan a la idea de máscara, a la idea de personaje enmascarado, a la idea de resonar con fuerza, a raíz de precisamente la máscara, con lo que de alguna forma nos está sugiriendo que la palabra persona habría tenido alguna relación con un ocultamiento de una verdadera realidad, ¿sí? Con un ocultamiento de la verdadera realidad. Y asociada a esta noción, la dicotomía, ¿sí? La separación entre ser humano y persona. Esto es uno de los grandes hitos de la antropología filosófica. Antropología es el estudio de la persona, filosófico desde el punto de vista filosófico, de la concepción grecorromana de la persona. Hay una disociación, ¿sí? Una dicotomía entre ser humano y persona. Eso da base a la existencia de grupos, ¿sí? De personas que no ostentan esa calidad jurídica, ¿sí? Mujeres, esclavos, siervos feudales en la Edad Media, ¿sí? Hay una disociación entre la persona en sentido filosófico y la persona en sentido jurídico, ¿sí? Hay como un quiebre ahí. Y es por eso que, fíjense, no estamos hablando de civilizaciones bárbaras, estamos hablando de los griegos y los romanos, ¿no? Que son dos de las culturas más ricas que ha tenido Occidente. Sin embargo, tenían esta concepción estamental de la persona, es decir, desigualdad en cuanto a dignidad de unas personas respecto de otras, ¿sí? Y la definición, ¿sí? De ese carácter jurídico en función del lugar que ocupaba o la función que desempeñaba en el contexto social, ¿sí? Entonces, separación en castas, en fragmentos, ¿sí? Negar la igualdad ontológica de toda persona por el solo hecho de ser tal, ¿sí? Bueno, y como digo, esta concepción ha sido muy importante y ha durado mucho en el tiempo. Digo, no... ¿qué sé yo? Personajes como Aristóteles, que es probablemente una de las 10 mentes filosóficas más brillantes de la historia, veían en la esclavitud algo natural. Eso lo pongo como ejemplo de lo enraizado que estaba esta dicotomía, esta separación entre el concepto de persona en sentido filosófico o antropológico y su vinculación o su efecto jurídico. Todo esto corre una... como dije
recién, ¿no? Extranjeros, mujeres, menores de edad. Todo esto se replantea profundamente a través de lo que se llama el advenimiento de la tradición judeo-cristiana, pero no como un hecho teológico, es decir, tiene consecuencias teológicas, pero también tiene consecuencias filosóficas que son las que nos interesan a nosotros. Teología, bueno, la facultad de teología, pero tiene consecuencias filosóficas muy importantes y que en consecuencia van a tener consecuencias jurídicas muy importantes. Así se inaugura el concepto de persona como ser sustancial y digno. Sustancial y digno. También vinculado con el análisis de la Santísima Trinidad y demás, y todo el recorrido ese etimológico que se hace en el libro, se llega a la noción de persona como una sustancia o esencia. Como dice Rabada, sin proponérselo, se creó la acepción filosófica de persona como subsistencia de naturaleza intelectual o espiritual. Entonces, filosóficamente la persona pasa a ser esto, una subsistencia de naturaleza intelectual. Subsistencia o sustancia. Esto es una vieja distinción de Aristóteles entre sustancia y accidente. La sustancia es lo que existe en sí mismo. La sustancia es lo que existe en sí mismo. El accidente es lo que existe en la sustancia. Y esto no lo pongan en el examen, es como una categoría metafísica de segunda. Es más importante ser sustancia que accidente. Qué sé yo, este paraguas es una sustancia. La negrura es un accidente. ¿Sí? Bien, con lo cual la persona dentro de las categorías metafísicas, cuando hablamos de ontología, metafísica y demás, es un tanto complejo porque es la rama más abstracta de la filosofía. La rama más abstracta de la filosofía es la metafísica, pero tiene que ver con el estudio del ser, ¿sí? El análisis de la estructura más profunda de lo que son las cosas, ¿sí? El ser o el ente, ¿sí? En nuestro caso el ente o ser persona, pero en lo que tiene de su estructura más fundamental y radical, ¿sí? Solo en ese sentido. Pero fíjense cómo una consideración de orden metafísico, como puede ser que la persona es sustancia y no accidente, tiene enormes proyecciones jurídicas. ¿Por qué? Porque el género masculino o femenino, el color de piel, la altura, la religión, los gustos estéticos, eso son cuestiones accidentales, ¿sí? No definen a la persona en cuanto tal, ¿sí? La persona sigue subsistiendo más allá de estas diferencias accidentales, ¿sí? Estas diferencias accidentales no alteran el concepto de la persona como sustancia, es decir, como ser subsistente de naturaleza espiritual. Espiritual no en un sentido religioso, sino espiritual en un sentido de capaz de ejercitar el raciocinio, capaz de pensarse a sí misma, capaz de pensar o razonar sobre sus cursos de acción, ¿sí? Eso quiere decir espiritual, no es una cosa religiosa. Pasa entonces finalmente la persona de ser un algo a ser un alguien, ¿sí? Pasa a ser protagonista de la historia.
deja, insisto, de ser un algo, una cosa, para pasar a ser un alguien, una subjetividad. Una subjetividad. Boesio en el siglo IV lo definió en una definición que ha pasado a lo largo del tiempo, que es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Sí? La persona sería entonces una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Y qué otra cosa importante, muy importante, y que se opone a lo estamental, viene a instaurar o a inaugurar esta visión judeocristiana? ¿La qué entre las personas? La igualdad ontológica, ¿sí? Es decir, metafísicamente hablando, un hombre o una mujer son lo mismo y tienen la misma dignidad. ¿Sí? Las condiciones accidentales no alteran el carácter sustancial y digno de la persona. Noción de dignidad que en algún momento sí estuvo relacionada a temas religiosos, porque se decía que el hombre, la persona, era un ser digno porque estaba o había sido creado, la doctrina del imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. Entonces un ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios tiene una cierta superioridad, excelencia, predominio por sobre el resto de las cosas. Esto, que si bien tuvo o puede haber tenido un origen de tipo religioso, llamémosle, se ha secularizado o se ha trasladado al ámbito de la filosofía, queriendo señalar, cuando hablamos de dignidad, precisamente de esa excelencia, de esa diferencia fundamental que existe entre la persona y el resto de las cosas. ¿Sí? Ese dominio que tiene la persona sobre sí mismo, ese dominio que tiene la persona sobre su actuar, ¿sí? Es lo que le dan estas características tan particulares que la hacen lo más importante dentro del orden de los seres. ¿Sí? A esto nos referimos con dignidad. Y dignidad que no la regala, que no la reconoce, que no la da ningún derecho positivo, sino que la tiene la persona por el solo hecho de ser tal. Es decir, por el solo hecho de ser tal, ya es un sujeto, una sustancia digna. Como estamos todavía en la órbita filosófica, pero vayan pensando todas las consecuencias o proyecciones jurídicas que pueden tener estas condiciones filosóficas. Y hay en esta historia, o suerte de historia, porque es muy desprolija y muy parcial, pero bueno, queremos contextualizar a lo largo de la historia cómo se ha entendido a la persona. Se llega a un punto muy importante y que tiene que ver con esa parte universal de la persona, y que es el pensamiento de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, que además es ejemplo de una enorme valentía intelectual, porque se opuso, él era religioso, se opuso a las ideas predominantes en la propia Iglesia Católica de la que formaba parte, y del propio sistema político en el que vivía, cuando defendió la tesis de que los aborígenes de América eran personas. Pero haciendo un poco para atrás.
obra que se llama Relectio de Indis, ¿sí? Él estudió algunas nociones de su época que no compartía, como por ejemplo que los aborígenes no eran personas, y si no eran personas no tenían derecho a qué cosa. Igualdad. ¿A qué? Igualdad, la dignidad. No, pero más fáctico, más... Tenían derecho a la propiedad sobre la tierra, ¿sí?, en la que habitaban, y eso justificaba la colonización, ¿sí?, o el dominio extranjero por sobre las posesiones que existían hasta la fecha. Entonces, lo que plantea en pocas palabras Vittoria es que la distinción entre fieles e infieles, o personas que están en estado de gracia y personas que no están en estado de gracia. Estado de gracia para el cristianismo es estar bautizado y no tener ningún pecado mortal, ¿sí? Bueno, que estas nociones eran de tipo teológicas y que filosóficamente, o que no afectaban a la definición filosófica de persona. Es decir, si el aborigen estaba o no estaba en estado de gracia, ¿sí?, eso no lo hace más o menos persona, ni más ni menos dueño de sus tierras, ¿sí?, que si sí lo estuviera, ¿sí? Entonces, el gran argumento de que el dominio se justificaba en la infidelidad, la falta de bautismo y qué sé yo, Vittoria sale a criticarlo y a decir que no, que hay una igualdad ontológica y igualdad y dignidad entre los aborígenes y cualquier europeo de la época. Vittoria además es el fundador del derecho internacional público. Él decía que de alguna forma todo el orbe, ¿sí?, todo el mundo era una república, es decir, una estructura jurídico-política, y que había entre los distintos sujetos de ese sistema un derecho natural, fundamental, que era el ius communicationis, ¿sí?, el derecho de comunicación, la idea de un diálogo entre estados, de comunicación entre estados, de posibilidad de acceder a la paz en última instancia. Pero bueno, lo que hace Francisco de Vitoria es precisamente construir o fundamentar el carácter universal de la dignidad de la persona, ¿sí? El carácter universal de la dignidad de la persona. No depende entonces de si es aborigen, no es aborigen, de si es europeo, si es americano, qué sé yo. Se desarrolla una visión universal, ¿sí?, del concepto de persona, de igualdad y de dignidad. Y hay otro, salteándonos varios siglos, hay otro filósofo muy importante en cuanto al lugar que le da a la persona, al sujeto, en la configuración de su sistema filosófico. Y me refiero concretamente a Immanuel Kant, que también probablemente sea de los 10 filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental. ¿Y por qué digo que es
es un pensador donde el concepto de persona es muy fundamental, porque es el creador de un sistema filosófico de tipo subjetivista. El sujeto pasa a ser el centro de reflexión fundamental en todo el sistema filosófico que él construye. Y lo hace, es decir, eleva al sujeto, a la persona, a una condición tal que lo hace el fundamento del orden, y no se asusten, del orden epistemológico y del orden moral. Epistemológico quiere decir teoría del conocimiento, es decir, la reflexión de cómo conocemos las personas. Hasta antes de Kant, se pensaba que existía una realidad exterior a la persona, exterior al sujeto, y que la verdad intelectual o del conocimiento se daba cuando esa mente se adecuaba a esa realidad exterior. Lo que viene a hacer Kant es a poner todo en términos absolutamente inversos o contrarios. Y lo que dice es, no existe ninguna realidad antes de que el sujeto le haya aplicado unas llamadas por él categorías esenciales, como por ejemplo tiempo, lugar, cantidad, cualidad. ¿Sí? Entonces lo que viene a decir es, no existe una realidad independiente de la construcción que hace de ella el sujeto. Por eso es una filosofía subjetivista. No existe una realidad exterior que pueda ser conocida así, sin más, sino que esa realidad tiene primero que ser ordenada, preconfigurada por esas categorías esenciales que le aplica a la persona. Es la persona la que ordena la realidad para hacerla inteligible. Eso desde el punto de vista epistemológico. Y desde el punto de vista moral, Kant es el gran creador del concepto de autonomía moral. Autonomía quiere decir autos, uno mismo, nomos ley, es decir, darse uno mismo la ley. Y eso es efectivamente lo que plantea Kant en términos éticos, que el sujeto tiene que seguir las reglas morales, pero aquellas que se ha dado a sí mismo. ¿Sí? Entonces, el sujeto pasa a ser el creador del orden moral. La persona pasa a ser la creadora del orden moral. Por eso, como dice Hoyos Castañeda, la persona no obedece a ninguna otra ley que aquella que él se ha dado a sí mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, otra frase muy famosa atribuida a Kant es que la persona es un fin en sí mismo. ¿Sí? Nunca puede ser usado como un medio para otra cosa. ¿Sí? La persona es fin en sí mismo. Fíjense, él dice, lo que se halla por encima de todo precio y no admite como una cosa sustitución como equivalente, eso tiene dignidad. Yo puedo cambiar dinero por un departamento, o puedo permutar ovejas por cabras, es decir, puede existir ese tráfico. Lo que está por encima de toda esa posibilidad de sustitución y demás es la persona, que es única, irrepetible, con sus características propias, sujeto moral, sujeto cognoscente.
y fin en sí mismo. Nunca puede ser usada la persona, dice Kant, como medio para otra cosa, ¿sí? Siempre es un fin en sí mismo. Entonces, ponerles o contarles un poco la filosofía de Kant como ejemplo de hasta dónde se puede llegar a construir un sistema filosófico con base exclusivamente en la persona o en el sujeto. ¿Eso quiere decir que para tener un concepto de persona como ser digno y demás hay que ser kantiano? No, es decir, se puede llegar a la noción de persona como ser sustancial y digno desde otras coordenadas. Ponemos el ejemplo de Kant porque es quizás la formulación más perfecta que ha habido y que probablemente vaya a haber de el carácter central y absoluto del sujeto o de la persona en la creación de este sistema subjetivista, básicamente en el orden nociológico como en el orden moral. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Yo tengo una duda. No sé cómo manifestarla bien. Se me confunde un poco con respecto a la noción de persona en cuanto a lo que habla de respecto a poseedora de dignidad, de igualdad y de persona como tal. Y por otro lado, como poseedora de derechos. Como dijo con respecto al tema de aborigen. Por ejemplo, hoy en la actualidad podemos suponer que en Medio Oriente las mujeres pueden ser compradas por una oveja o vendidas a un rey, por ejemplo, ¿no? O sea, no poseen derechos. Aún así, hay una concepción con respecto a su persona en cuanto a ser. Eso es como que ¿no? Se me confunde un poco cuando leo esa cuestión de si persona es, o son ambas, es por un lado esta cuestión del ser, por su sustancialidad, o también tiene que ver porque también es poseedora de ciertos derechos, o son dos vías independientes. No sé si me expliqué Eso bien. es lo que iba a decir ahora, pero más allá de eso, yo soy consciente de que todavía existen, y mucho más de lo que uno quisiera, negaciones sistemáticas, ¿sí? De consideración y respeto de la persona en cuanto tal. Ahora, que en la realidad empírica concreta no se respete la dignidad de la persona, no le quita el carácter digno a la persona, ni aún se lo quita a las personas involucradas, ¿sí? Con lo cual, hay una premisa ética que es anterior y superior a lo que pase en la realidad concreta. Vamos a decir, bueno, pero la premisa ética en los hechos concretos no se practica. Sí, pero eso no le quita validez a la premisa en cuanto tal. Y otra cosa importante de cuando se da esta disparidad entre hechos concretos y principios morales es que la única forma que yo tengo de criticar esa realidad fáctica concreta es a través de la existencia de determinados principios morales absolutos, llamémosle. Pero aprovechando lo que usted decía, hasta acá hemos venido haciendo algunas reflexiones respecto de la persona desde un punto de vista filosófico. Y a nosotros lo que nos interesa también, no solamente, es el concepto de persona desde el punto de vista jurídico. Y lo primero que les voy a decir, como para adelantar, y después lo vamos a desarrollar, es que
de alguna forma, el concepto jurídico de persona ya se encuentra contenido en el concepto filosófico de persona. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer un estudio de la persona estrictamente en términos jurídicos, ¿sí? Pero el concepto básico o fundamental de persona en términos jurídicos de alguna forma ya se encuentra contenido en la noción filosófica de persona. ¿Y por qué? Hay un triple orden de dominios todavía hablando de la persona en sentido filosófico. Y acá lo voy a citar textualmente. Dice Hervada. Primero hay un dominio ontológico, es decir, el dominio que tiene la persona sobre sí misma. El sujeto, la persona, es el único ser que es dueño de sí mismo, ¿sí? Que puede pensarse. Dice, ese dominio ontológico, dice Hervada, corresponde a el dominio sobre cuanto le constituye. Fíjense los ejemplos que da. Su vida, su integridad física, su pensamiento, su relación con Dios. Si uno lo analiza, esto es estrictamente filosófico, ¿sí? Pero tiene casi sin solución de continuidad consecuencias jurídicas, porque algunos de los derechos fundamentales más importantes tienen que ver con el respeto a la vida, con el respeto a la integridad física, con la libertad de expresión, de pensamiento y demás, y la libertad religiosa y el respeto de las concepciones religiosas de las personas. Con lo cual, este dominio ontológico, si bien es todavía filosófico, ya nos está dando algunas premisas, ¿sí? Algunas premisas de tipo jurídicas. Y después hay un segundo orden que es el dominio moral. Recién hablamos del dominio ontológico, ahora hablamos del dominio moral, que sostiene Hervada se extiende a la apertura y tensión a obtener sus fines propios. La persona es un ser, el único ser que tiene conducta orientada por fines. La persona desarrolla una serie de actos, de actividades, de procesos, ¿sí? Que se relacionan con un fin al que quiere llegar, con un fin que quiere lograr. Generalmente existe una equivalencia entre fin y bien, ¿sí? Las personas hacemos cosas, buscamos cosas como fines porque creemos que son buenas, ¿sí? Aun cuando nos equivoquemos, ¿sí? El fin es muy similar a la noción de bien. Bueno, este planteo de conducta desplegada por el sujeto en orden a la consecución de determinados fines es, por supuesto, filosófica, pero enormemente jurídica, porque el derecho no es otra cosa que conducta con sentido, conducta con un determinado sentido, sea comprar una casa o sea pagar un impuesto. Todo el derecho, todas las relaciones jurídicas tienen que ver con una conducta en relación con distintos sujetos que procuran realizar una determinada finalidad. Entonces
hay casi una equivalencia entre la noción de dominio moral, que es filosófica, y la de dominio jurídico, y la de dominio en términos jurídicos. La clave ahí es la idea de conducta consentida. Y llegamos a un tercer, no sé dónde saqué tercer, llegamos a otro punto importante, que es la afirmación de la juridicidad natural del concepto de persona. Hay algo en el concepto de persona que por sí mismo le atribuye la titularidad de determinados derechos fundamentales, dada su condición de ser digno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dimensión fundamental de la persona que tiene estructura jurídica y que no la da ningún derecho positivo, ninguna convención social, ni nada parecido. Es decir, la persona, la definición de persona, también tiene ya un contenido jurídico. Por eso se dice juridicidad natural. Hay una parte de la persona que es naturalmente jurídica. La persona es... La persona es naturalmente jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unos determinados derechos o bienes humanos fundamentales, ¿sí?, que son exigibles jurídicamente, que tienen plena operatividad, ¿sí?, y que la definen en cuanto tal. Entonces, dentro del concepto de persona hay una parte definitoria del concepto de persona, que es la de tener esa instancia de juridicidad. La persona, por definición, tiene una partecita jurídica, ¿sí? La misma definición de persona implica una parte jurídica. No se puede pensar a la persona sin realizar determinadas conductas a las que llamamos jurídicas. Un poco la conclusión de todo esto, primero que el recorrido de las distintas formas de ver a la persona desde el punto de vista filosófico es absolutamente fragmentario, desordenado. No, desordenado no, pero sí fragmentario. Es decir, no hemos estudiado todas las concepciones que ha habido a lo largo de la historia sobre la persona. Hemos seleccionado algunas que nos parecen más relevantes de entender. Sí me quiero detener en cómo Vittoria logra de alguna forma la universalidad del concepto de dignidad, porque se había avanzado ya mucho en esta idea de que la persona era un sujeto sustancial, digno y demás, pero el que le da proyección universal a eso, ¿sí?, el que le da proyección universal a eso es Vittoria. Y por supuesto Kant, al que ya le hemos dedicado algunas palabras. La idea es advertir esta continuidad que hay entre el concepto filosófico de persona y el concepto jurídico de persona. Es decir, yo no puedo entender cómo funciona la persona como sujeto de derecho en el variopinto conjunto de relaciones jurídicas que entabla si no reconozco previamente que esa persona es el fundamento de ese orden jurídico. ¿Sí? Es decir,
por ella existe ese ordenamiento jurídico. ¿Sí? Porque hay persona, hay derecho. Por eso nosotros empezamos un curso de teoría del derecho hablando de la persona en vez de hablar de la definición de derecho. ¿Sí? Porque hay persona, hay derecho, si no, no habría derecho. Y cómo las distintas premisas filosóficas sirven para ir de a poco construyendo las jurídicas de persona. Al punto tal que de alguna forma el concepto jurídico de persona ya se encuentra incluido en el filosófico y que hay una suerte de juridicidad natural, es decir, en el concepto de persona, es decir, hablar de persona ya es hablar de algo jurídico. Ya después veremos qué es ese algo jurídico. Pero hablar de persona en el sentido que se quiera, filosófico o demás, implica reconocer que la persona en cuanto tal vive jurídicamente, se relaciona en función de ese principio de alteridad y entabla relaciones jurídicas con sus semejantes. ¿Sí? Básicamente eso sería hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿Observación? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna palabra que no se entienda? Nada. Sí. Una pregunta. Todo este desarrollo iba acompañando tanto adultos como niños. Todo este desarrollo del concepto, de cómo fue evolucionando el concepto de persona. Siempre las cuestiones de minoridad de edad, digamos, han tenido repercusión jurídica. Pero fíjese, en el derecho romano había un montón de cosas que los menores no podían hacer. Pero en nuestros sistemas jurídicos actuales también hay un montón de cosas que los menores no pueden hacer. Ahí está la distinción entre capacidad de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de derecho que tienen los menores es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de derecho es la capacidad de ejercitar por sí mismos esos derechos y obligaciones. Bien. Cuando se le niega a un menor la capacidad de ejercer por sí mismo un derecho, y por ejemplo se le nombra un tutor o lo que fuera, no se lo hace para restarle o quitarle dignidad al menor, sino para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? De su propia inexperiencia, de sus vulnerabilidades o lo que fuera. Pero incluso las restricciones a la capacidad tienen sentido si se pueden justificar en favor de la dignidad del restringido. ¿Sí? Pero siempre han existido cuestiones vinculadas con la minoridad y la capacidad de ejercitar determinados derechos. Fue una cuestión obvia, ¿sí? El desarrollo de una madurez intelectual y emocional, qué sé yo, no se da de un día para el otro, se va adquiriendo a lo largo del tiempo, y por eso el derecho hay veces que progresivamente va reconociendo algunos derechos y no otros. Lo que no puede hacer nunca el derecho es negarme la capacidad de ser titular de los derechos. Lo que puede restringir o puede matizar y demás es el ejercicio que yo haga de esos derechos. Y no para castigarme, sino para conservar mi estatuto de dignidad, no para conservar mi estatuto, es decir, en beneficio mío lo puede hacer, no en contra mío. ¿Sí?
Bueno, siendo las 22:30, no habiendo más preguntas, nos vamos. Nos veremos el viernes próximo conmigo y y el martes con Martín. Buen fin de semana. Hasta luego. No.